Buenos días a todas y a todos. Hoy está con nosotros una dupla de arquitectas. A una acabo de conocer y a otra le tengo mucho reconocimiento. Está con nosotros Claudina de Gibbs, es arquitecta, ha colaborado con sociedad civil, iniciativa privada, gobiernos municipales en proyectos de ordenamiento urbano, espacio público, imagen urbana y movilidad. Claudina fue coordinadora de la organización de la Liga Peatonal, una organización no gubernamental. Ella fue coordinadora también del laboratorio urbano de la Casa de la Ciudad, de la Fundación Alfredo Harpelú en Oaxaca, subdirectora de Planeación Urbana en el Ayuntamiento de Oaxaca y asesora de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de Oaxaca. Actualmente está cursando el posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, con especialidad en contextos urbanos y trabaja como consultora independiente. Bienvenida, Claudina. Y por el otro lado tenemos a María Amparo Socorro Suárez, también arquitecta oaxaqueña, egresada de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México en 2001. Se desempeñó en la iniciativa privada hasta 2010 en Ciudad de México y al regresar a Oaxaca se integró a una consultora dedicada a la construcción de viviendas de interés social, así como a diversos proyectos de manera independiente. En el 2019, Amparo se incorporó al gobierno del estado de Oaxaca en la Secretaría de Movilidad, tomó la dirección de Desarrollo y Regulación de Sistemas de Movilidad y en marzo de 2022 se separó de la dirección adscrita de la Secretaría de Movilidad para tomar la batuta de la coordinación de espacios públicos recreativos de la Secretaría de Administración, cargo donde se desempeña actualmente. Pues bienvenidas, Amparo, Claudina, el micrófono es suyo, tómense el tiempo que quieran, tenemos la dinámica de que nos mandan las preguntas por el chat, así que si ven el chat saltando, es por eso, ya las responderemos al final, o si las quieren ir tomando como parte de su plática, adelante. Como les comentaba, mi intención es que esta sea una plática en donde nos vayamos tejiendo la conversación y la narrativa sobre el proyecto que nos van a compartir. Hasta aquí mi intervención. La sala es suya. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues primero gracias a Patricio por la invitación. Nos da mucho gusto estar aquí. Vamos a platicarles, Amparo y yo, de un proyecto de ciclovía en el que tuvimos la oportunidad de participar pues desde su gestión hasta su implementación en la ciudad de Oaxaca, en la zona metropolitana, porque es un proyecto que abarca 2 municipios de la zona metropolitana. Y bueno, que fue una colaboración que hicimos estando ambas colaborando en la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de Oaxaca. Voy a empezar yo haciendo un poco una introducción para darles un contexto de dónde se inserta el proyecto, ¿no? Y cuáles son las condiciones de la ciudad. Y ya luego pasaremos con Amparo a hablar cuestiones más del proyecto. Pero bueno, también irles contando cómo se va tejiendo durante todo el proceso pues muchas circunstancias que tienen que ver con la implementación y que como ahorita comentábamos antes de empezar la clase, pues son cosas que no aparecen en los manuales, que no están en los lineamientos, en los programas, en los reglamentos, en el marco normativo y que al final son cosas que vas aprendiendo, ¿no? Justamente cuando ya se implementa un proyecto que es la fase más compleja propiamente de la gestión de un proyecto de movilidad o de infraestructura para la movilidad, ¿no? Les voy a compartir pantalla si me das permiso, Patricio. Por favor. Ya, ahí está. Entonces, ahí ya la pueden ver, ¿verdad? Sí. Bueno, pues como les decía, platicarles un poquito sobre el tema de la implementación como de política pública en el caso de Oaxaca, y les quiero dar un poco de contexto de cómo está más o menos el reparto modal en la zona metropolitana de Oaxaca. Y como verán, pues mayormente en la zona metropolitana la gente se mueve en transporte público, ¿no? Y
caminando, ¿no? O sea, es decir, si juntamos los viajes, digamos, que se hacen en modos sostenibles, pues son la gran mayoría, ¿no? En el caso de la zona metropolitana en total, que está formada por 26, 27 municipios, solamente el 16% de los viajes se hacen en automóvil, ¿no? De ahí se distribuye mayormente al transporte público, camina la gente, usa la bici, y bueno, un poco el taxi y la moto, ¿no? La zona metropolitana de Oaxaca es la región, digamos, o la ciudad donde más se hacen viajes en bici en todo el estado. Tiene un alto uso de la bicicleta, sobre todo en los municipios conurbados, justo también por sus características, ¿no? Que los municipios conurbados todavía son zonas que están transitando entre lo rural y urbano, ¿no? Y esto también pues permite que las dinámicas de movilidad en estos pequeños centros de población pues sea posible usar la bicicleta de manera segura, ¿no? Y bueno, ya puntualmente en la ciudad de Oaxaca, que es el municipio central, que tiene pues una presión que recibe de fuera por las interacciones de la gente que viene de otros municipios a trabajar y demás, pues usa más el transporte público, también se camina mucho, se usa la bici y el número de viajes en auto también pues es menor, ¿no? En general, la gran mayoría de los viajes se hacen pues en modos sostenibles, entonces 7 de cada 10 viajes son en transporte público o caminando, ¿no? Estos datos son de la encuesta del censo del INEGI del 2020. Un poco también para que se den una idea de las características geográficas de la zona metropolitana. Estos son los radios de acción. El que vemos que dice 5 kilómetros, que es el más abierto, es prácticamente, abarca la zona metropolitana, para que se den una idea. O sea, los municipios, aunque son muchos las que conforman la zona metropolitana, son muy chiquitos. Entonces, yo les pondría un ejemplo. Yo vivo en un municipio conurbado, que está más o menos por acá, y pareciera ser para las distancias de Oaxaca que yo vivo lejos, pero en realidad a mí el Zócalo me queda como a 5 kilómetros y yo atravieso 4 municipios, ¿no? De donde vivo para llegar al centro, pero es porque son municipios muy chiquitos. Entonces, esto refleja un área de oportunidad justamente para incentivar viajes en modos sostenibles de transporte, ¿no? En modos no motorizados, porque justo las distancias se prestan, ¿no? Para que la gente elija o tenga la opción de moverse en bicicleta o incluso caminando, ¿no? En la zona central, que es donde prácticamente el municipio de Oaxaca llega hasta acá, ¿no? El municipio central es un municipio relativamente pequeño, se extiende un poco hacia acá, pero es esto, y esto es más o menos el centro. Entonces el centro tiene distancias caminables, ¿no? Incluso a las colonias aledañas al centro, pues es relativamente cerca, se puede ir caminando, pero como sucede en muchas otras ciudades a lo largo y ancho del país, carecemos de una buena infraestructura, ¿no? No hay buenas banquetas, hay pocas ciclovías, entonces no están, ha habido la implementación de algunas que no están conectadas. Bueno, entonces, a pesar de que tenemos radios de acción que nos permitirían que cada vez progresivamente haya más viajes en bicicleta o caminando, pues todavía no terminamos de como fortalecer esa transición ante la falta de infraestructura. En el caso de Oaxaca en particular pasa también lo que sucede en otras ciudades del país, que es que el dinero se ha invertido, ¿no? El recurso público se ha invertido mayormente en infraestructura que beneficia al automóvil, ¿no? Esto es que, a pesar de que, como ustedes seguramente ya saben, la movilidad es un derecho garantizado en el artículo 4 de la Constitución y que ya ha habido una transición o empieza a haber una transición donde necesitamos o estamos empezando a generar los instrumentos, las leyes, los reglamentos, nuevos lineamientos de operación de los programas que permitan concretar que este derecho se garantice. Pues venimos todavía de un esquema que durante décadas ha operado institucionalmente en nuestro país, en donde el dinero, como ven, el recurso público orientado a la infraestructura, se va al automóvil, y a la bici en Oaxaca prácticamente pues no, o sea, no se le ha invertido nada, la infraestructura peatonal muy poco, y al transporte público, que como vimos anteriormente es el que mueve a la gran mayoría de la población, pues también no se le ha invertido nada. Entonces, esto pues justamente tendría que reflejar, o lo que hace es justo evidenciar cómo necesitamos cambiar esta prioridad, ¿no? Esto tendría que invertirse, redistribuirse en favor de los modos sostenibles de transporte.
Y bueno, en el caso del proyecto que les vamos a presentar, que se denominó Biciruta, les daré algunas generalidades, ¿no? En el tema de la movilidad, pues tiene ciertos componentes que tienen que ver con la seguridad vial, con la congestión de las vialidades, con la calidad del aire, ¿no? La bici, como bien saben, pues es un modo de transporte muy noble, ¿no? Económico, funciona pues con la energía propia, ocupa poco espacio, no contamina, genera beneficios en la salud pública. Energéticamente los viajes pues son los más eficientes que hay, incluso por encima del gasto energético que genera el caminar. Entonces, bueno, tomando en cuenta estas características de la ciudad en donde tenemos radios de acción que son posible hacerlo en viajes que se pueden hacer en bicicleta por la distancia, pues se busca también que la necesidad de incentivar esta movilidad y generar proyectos que tengan que ver con esto. Esto se los quería presentar porque es justo como el contexto. Los proyectos de movilidad no suceden de manera aislada, no se dan como un evento espontáneo de que a alguien se le ocurrió, ahora es bueno, como está de moda, por así decirlo, o ya en la agenda global, pública y de política, sabemos que hay que incentivar la movilidad sostenible, sucede, ¿no? Son procesos que han durado muchísimos años. En el caso de México, estamos viviendo en este momento un punto como clave, ¿no? Con la promulgación este año de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Pero bueno, en el caso de Oaxaca hay un antecedente que en esta gráfica que yo les presento parte del año 2012, más o menos, es la última década de lo que ha pasado en la ciudad, ¿no? Y tiene que ver con cómo se ha ido construyendo el marco normativo, de manera que ahora tenemos condiciones desde las instituciones, desde las leyes y los reglamentos que nos permiten con mucha certeza poder gestionar este tipo de proyectos, teniendo como respaldo todo este andamiaje legal que se necesita. Es muy difícil que esos proyectos se den si no existe ese andamiaje legal, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, en verde yo puse algunas de las actividades que se han promovido desde la sociedad civil para incentivar la movilidad sostenible. En azul tenemos como toda la parte del marco normativo y en rojo algunos proyectos que se han implementado. Entonces, en el 2012, por ejemplo, se realizó el Congreso Nacional de Ciclismo Urbano en Oaxaca. Esa fue una primera intervención que se realizó en la ciudad. En el marco de ese congreso se pintó, o sea, la ciudadanía pintó un carril bus bici en una calle en Oaxaca. Fueron de las primeras cosas que de pronto aparecieron en la ciudad, que la gente volteó a ver como, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay una bicicleta pintada? O sea, ¿por qué pintaron una raya? Entonces empieza también a posicionar en la agenda y en el imaginario social esta otra manera de moverse que antes había sido invisibilizada, ¿no? En el 2013 hay una reforma grande a la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca, y luego en esa transición entre el 2013 y 2015 que se establece la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, hay un proyecto de construcción de ciclovía en Oaxaca que se dio del 2013 al 2014. En ese momento se financió con el Fondo Metropolitano, que ahora ya no existe, que era uno de los pocos fondos en el país en los que podíamos echar mano en ese momento, que la movilidad no era tan un concepto, ¿no? tan en boga como ahora. Era el único fondo a nivel federal del que se podía echar mano para invertir en este tipo de proyectos. Se consolida porque además este proyecto en particular en Oaxaca tiene un antecedente que es una ciclovía que existe donde existían las vías del tren, del ferrocarril. Entonces, cuando en estos proyectos se toman espacios que anteriormente pues estaban en desuso, no son proyectos tan controversiales en el sentido de que no le estamos tomando espacio al auto, ¿no? O sea, que eso más adelante veremos también cómo es parte del andamiaje, ¿no? De la gestión. Entonces, se consolida este proyecto. Después, en el 2016, tenemos otra reforma y la Ley de Desarrollo Urbano se convierte en Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. En el caso de Oaxaca es importante porque en esta reforma se incorporan como ciertos elementos que antes no existían.
Hubo un proyecto también muy chiquito que se hizo en esa época de una ciclovía que está en el centro. Quienes conocen Oaxaca a lo mejor la han visto. Hay una ciclovía en la calle de García Vigil que mide como 500 metros más o menos, un poquito más. Y en ese momento no se hace como un proyecto propiamente de movilidad, sino Oaxaca es una zona declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces se invierte en fondos de turismo para arreglar una calle, ¿no? Para que se vea más bonita para el turismo, y entonces alguien tuvo la idea en ese momento de, bueno, vamos a hacer las banquetas más anchas para que los turistas caminen bien, y metió un carril, ¿no? De ciclovía, que quedó un poco técnicamente, si lo conocen, o sea, si conocen la calle, ahora no tengo foto, pero la ciclovía quedó del lado izquierdo, no del lado derecho, como debe ser. Entonces, bueno, fueron como los primeros intentos, ¿no? En el 2016 viene el gran cambio en el marco normativo en nuestro país, que es la reforma, una reforma que llevábamos décadas esperando, a la Ley General de Asentamientos Humanos. Esto es importante porque por primera vez aparece en el marco normativo en México el concepto movilidad. Antes de esto no existía en nuestro marco institucional el concepto movilidad. Entonces, bueno, se introduce. Después, en el 2017, en Oaxaca tenemos una reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial. Se establece el derecho a la ciudad de la movilidad, y es cuando en nuestro estado aparece también por primera vez en el marco normativo el concepto de movilidad. Hubo algunos eventos en el 2017 importantes. Por ejemplo, en Oaxaca durante 2 años funcionó una vía recreativa, que es lo que ustedes tienen en Ciudad de México los domingos, ¿no? Hicimos en el 2017, México fue sede del Foro Mundial de la Bicicleta. En Oaxaca hicimos un evento alterno para justamente posicionar el tema en la agenda pública. Y bueno, en el 2018 viene una reforma a la Ley Orgánica del Estado de Oaxaca, donde se crea la Secretaría de Movilidad, ¿no? Es decir, se institucionaliza un área en el gobierno que va a trabajar el tema de movilidad. Anteriormente esto sigue sucediendo en muchos estados, no todos han transitado a tener secretarías de movilidad. En nuestro caso fue en el 2018, anteriormente se llamaba Secretaría de Vialidad y Transporte, y era enfoque que ya conocemos del paradigma del transporte, donde lo que se veía únicamente era eficientar los flujos del viaje, ¿no? Y no se veían las condiciones del viaje, los deseos de movilidad de las personas, por qué se mueve la gente, cómo se está moviendo, de dónde a dónde va, etcétera, ¿no? Que ya eso es lo que engloba justamente el concepto de movilidad. Entonces, a partir del 2018 nosotros en Oaxaca ya tenemos una Secretaría de Movilidad. Bueno, se promulga la Ley de Movilidad en el 2019, donde por fin también ya establecemos e institucionalizamos la pirámide invertida de la movilidad. Se prioriza, ¿no?, la jerarquía de las personas usuarias en la vía pública. Como saben, pues en el 2020 hay una reforma a la Constitución donde en el artículo 4 se incorpora el derecho a la movilidad. En el 21 tenemos ya finalmente el reglamento de la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca. En el 2021 ya se establece la estructura, o se consolida la nueva estructura de la Secretaría de Movilidad. Y bueno, en el 2021-22 se realiza el proyecto de la bicirruta. Todo esto se los comento justamente porque es importante ver cuál es ese desarrollo que ha habido para que lleguemos a este punto en el que estamos ahorita, ¿no? O sea, no podría haberse dado sin todo esto que sucede de manera anterior, o pudiera haberse dado, pero en condiciones mucho más complejas de las que les vamos a platicar, ¿no? Entonces, esa parte es importante de tener en cuenta la importancia de ir construyendo los instrumentos, las instituciones al interior de los gobiernos que nos permiten pues que estos proyectos de impulso a la movilidad sostenible se puedan concretar, ¿no? Y ya nada más como un poco complemento, ¿no? En el 21 finalmente, y por primera vez en la historia de Oaxaca, se publica el Programa Anual de Promoción y Fomento al Uso de la Bicicleta. Eso también es algo que no existía. El gobierno también por primera vez realiza un foro de seguridad y movilidad, empieza pues a hablar ya de esto en la agenda pública desde el gobierno, ya no desde la sociedad civil, sino desde el gobierno. Y bueno, en el 2022 aquí un poco lo pongo, que es ya la promulgación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que nos está marcando ya un capítulo también nuevo en nuestro país, y tendremos en Oaxaca que también transitar a la armonización. Aunque nosotros tenemos un marco normativo que se ha ido construyendo muy bien en el tema de movilidad, ¿no? Y Oaxaca es un estado pionero en ese tema, pues ahora tendremos que entrar en el proceso de incorporar el componente de seguridad vial
que lo establece la ley general y que hasta el momento nosotros no lo tenemos en el marco normativo, ¿no? Y bueno, ya nada más para cerrar mi participación, el proyecto, pues como les decía que vamos a presentar, es el proyecto de la bicirruta, que está ubicado en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Y es un proyecto que se inició en el 2020, es un acompañamiento que se hizo a través de la SEDATU con la GIZ, ¿no? Y participó la Secretaría de Movilidad, que fue el ente que por parte del orden de gobierno, digamos, local, tomó la batuta del proyecto y fue quien generó todo el proceso desde la gestión hasta la implementación y lo que veremos ahorita en algunas diapositivas que nos presentará Amparo. Les quiero nada más platicar rapidito esto que se irá desarrollando más adelante para que veamos un poco, a grosso modo, cómo funciona el inicio, digamos, hasta el fin del proyecto, ¿no? Aquí hay algunas etapas que tienen que ver con justamente la particularidad del proyecto en Oaxaca, que no necesariamente es la misma circunstancia de otros proyectos, ¿no? Algunas cosas coincidirán quizá con otros, otras no. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos teniendo o generando, ¿no? Primero hay que tener un proyecto técnico para aplicar a cualquier fondo, para bajar cualquier recurso, para pedir que se separe o se etiquete un dinero dentro del gobierno para un proyecto, pues tiene que haber el proyecto técnico ejecutivo, ¿no? Es la única manera en la que desde un gobierno se pueden generar la solicitud de recursos, ¿no? Viene una etapa de hay que hacer los trámites pues, de este financiamiento que se puede hacer de diversas maneras, dependiendo también de si se decide hacer con recursos propios, si se va a adquirir deuda, etcétera, ¿no? Una vez que ya tenemos esta autorización del financiamiento, viene el proceso de licitación, ¿no? Para la obra pública, ¿no? De la implementación. Y una vez que van, hay etapas que van caminando, digamos, de manera paralela, ¿no? Hay una etapa en donde a la par, por ejemplo, de que se lleva un proyecto de licitación, se puede también hacer el trabajo de socializar con los distintos sectores de la ciudadanía, sobre todo los más interesados en este tipo de proyectos, pues para que conozcan cuáles son los componentes, cómo es el proyecto. Una de los sectores ciudadanos más activos pues siempre son las organizaciones de la sociedad civil, particularmente los colectivos que promueven la movilidad no motorizada, ¿no? Los colectivos ciclistas, que son personas que llevan años en Oaxaca promoviendo el tema, ¿no? Que muchas de estas personas también incluso ya se han profesionalizado en estos temas. Los colegios de arquitectos, de urbanistas, de ingenieros, ¿no? De la Cámara de la Construcción, o sea, estos sectores afines interesados también en la construcción de la ciudad, y pues también los vecinos, ¿no? En el caso de Oaxaca, los comités vecinales, ¿no? De las zonas justamente donde se desarrolló el proyecto. Y viene ya después el tema de, pues, propiamente la obra pública, el proceso de obra, que es de las partes más complejas y agudas de la implementación. Yo aquí también quise poner como también en esta etapa de la obra pública paralelamente sigue existiendo, y esto es que sí o sí va a suceder, que hay sectores que se oponen, y eso es algo que hay que considerarlo. O sea, no hay que obviar, porque muchas veces pensamos, wow, la bici ¿no? Los proyectos de infraestructura ciclista y de movilidad peatonal son tan nobles. ¿Quién no va a querer apoyar un proyecto que tiene que ver con que las bicis o los ciclistas, las ciclistas anden más seguros? No, hay mucha gente, muchísima, que eso le parece que es una muy mala idea, y desde esta idea o falsa percepción que existe de que las vialidades son únicamente para el tránsito de los vehículos o para estacionar vehículos, que es una idea muy arraigada en nuestra sociedad, en nuestras ciudades, pues se generan estos sectores de oposición que a la par que se está haciendo la obra pública hay que ir generando estas mesas de trabajo, de conciliación. Incluso es un espacio en donde tenemos que considerar que probablemente habrá cambios en el proyecto para mediar, ¿no? Entre las necesidades de quienes viven a lo largo o viven o tienen algún tipo de negocio, etcétera, a lo largo de las zonas donde se desarrolla el proyecto. Y bueno, sí o sí son cosas que van a suceder y que tenemos que considerar en el proyecto de implementación, ¿no? También hay como los activistas o las ONG, los colectivos son los sectores mucho más involucrados, también son quienes
fungen más como este papel de contraloría social, que están monitoreando cómo va la obra, que están checando, ya pasé por tal calle y veo que está tal cosa sucediendo, no están trabajando, etcétera. Entonces van de alguna manera acompañando, por así decirlo, quizá no de manera institucional ni oficial, pero sí van acompañando el proceso. Y en algunos casos también habrá que considerar que con este, digamos, acompañamiento que ellos hacen desde la trinchera ciudadana, notarán cosas en donde habrá que hacer ajustes al proyecto y demás, ¿no? Y que también es válido y que tiene que ver con muchas situaciones que se encuentran a veces ya que estás en la implementación de condiciones previas de la infraestructura que se va a intervenir, que a lo mejor no estaban consideradas al 100, ¿no? Y bueno, ya al final vendrá, si tenemos mucha suerte, un evento donde se inaugurará, irá la persona, el titular, ¿no? Del sector, pues finalmente, digamos, abrir la obra, ¿no? Para su uso. En el caso de Oaxaca, yo marco aquí una etapa que se llama entrega-recepción porque es el gobierno del estado quien gestionó y llevó todo el proceso desde que se inicia el proyecto hasta que se termina, ¿no? Esto fue en conjunto con el gobierno federal, pero es importante tener en cuenta cuando se hacen este tipo de proyectos que los 3 órdenes de gobierno tienen atribuciones distintas. Y sí o sí, invariablemente en todo el país las calles son de los municipios, las vialidades son atribución de los municipios, o sea, un gobierno estatal no tiene atribución sobre las calles, sí puede planear, sí puede coordinarse con un municipio para decir, como en este caso, ¿no? Como en el caso del proyecto que vamos a presentar, a ver, yo como gobierno del estado estoy gestionando este proyecto, voy a tomar la batuta, tengo la capacidad técnica para empezar el proyecto, tengo la capacidad financiera, puedo separar un recurso para hacerlo, pero pues al final tú me tienes que dar el visto bueno porque las calles son tu atribución, ¿no? Entonces, una vez que el gobierno del estado culmina la obra pública, tiene que haber un proceso de entrega al municipio, ¿no? De entrega-recepción al municipio, de que yo ya terminé esta obra que implementé en tus vialidades y legalmente tengo que entregarte la obra porque a partir de ahora que ya está terminada, pues pasa a ser una responsabilidad tuya, ¿no? Lo que nos lleva a la última etapa, que es una etapa que en realidad no se cierra porque es una etapa permanente, que es la del mantenimiento, ¿no? El proyecto, digo, la etapa de entrega-recepción justo es importante porque marca el inicio de que la atribución o la responsabilidad del mantenimiento en adelante será del municipio, a pesar de que es un proyecto que implementó el gobierno del estado. Y bueno, el tema del mantenimiento pues también es un tema que todavía no terminamos de concretar, pues en Oaxaca y creo que también en muchas otras ciudades que sucede mucho, la infraestructura se implementa, la infraestructura ciclista se implementa, pero no tenemos todavía mecanismos que garanticen su mantenimiento. Esto tiene que ver también con que hay que considerar que esta infraestructura es relativamente nueva en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, venimos de una dinámica donde el mantenimiento que se considera las calles es bachear, hacer la señalización horizontal para la movilidad de los de los vehículos motorizados, reparar semáforos, o sea, todo esto que responde a la dinámica de uso de las calles para los vehículos motorizados. Entonces, esta nueva infraestructura que empieza a aparecer en estas mismas calles que los municipios siempre han mantenido, muchas veces sucede también que los cuerpos técnicos en los municipios pues desconocen, o sea, los lineamientos para la implementación de esta infraestructura también son relativamente nuevos, o sea, la NOM 034 se actualizó hace muy poco y es donde por primera vez aparece, pues no sé, los componentes que veremos más adelante que tienen que ver propiamente con señalización y demás, ¿no? De infraestructura ciclista, pero esto es algo pues muy nuevo, ¿no? Entonces también es un camino, un proceso que estamos iniciando de empezar a generar mecanismos también dentro de los municipios para que, así como hay ya esta dinámica de mantenimiento de las calles para el flujo de los vehículos motorizados, pues tiene que empezar a crearse esta cultura de mantenimiento de la infraestructura ciclista, que pues es todavía incipiente en nuestras ciudades, ¿no? Y ya hasta aquí termino mi participación, entonces ya le dejo el micrófono a Amparo para que nos presente propiamente el proyecto de la bicirruta. Gracias, Claudina. Hola, ya se ve, ¿verdad? La presentación. Sí, ya la vemos. Sí. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues primero también darle las gracias a Patricio por invitarnos a esta clase.
Esperemos poder transmitirles todo el conocimiento y lo que ha sido parte de esta implementación aquí en la ciudad de Oaxaca. Pues nosotros, como dijo Claudina hace un momento, comenzamos con... Ay, tengo que poner en presentación. Ahí está. Nosotros comenzamos en el 2020 con el desarrollo de este proyecto. Nos encontrábamos en el año del que inició la pandemia. Entonces, el origen de este proyecto fue poder crear una ciclovía emergente para poder desplazarnos. El transporte público aquí en la ciudad de Oaxaca se tuvo que ver muy reducido, pero seguía habiendo mucho movimiento en la ciudad. Entonces fue como el punto de partida para nosotros poder hacer un proyecto, desarrollar un proyecto. Nosotros prácticamente a la par, la SEDATU lanza una convocatoria precisamente para un acompañamiento técnico de una ciclovía emergente junto con la GIZ y con Bike and City. Pero esta convocatoria era para municipios. Nosotros ya teníamos un anteproyecto, entonces lo que se hizo en ese momento fue la que era la titular de la Secretaría de Movilidad en ese entonces, se acercó al municipio y le dijo, pues nosotros tenemos este proyecto, ¿por qué no lo inscribes? Y pues a ver qué pasa. A nivel nacional se inscribieron 49 proyectos, si no mal recuerdo, y quedaron seleccionados 3 de ellos. Oaxaca de Juárez fue seleccionado. Cabe mencionar que el proyecto de implementación para nosotros abarcaba 2 municipios, que es Oaxaca de Juárez y Santa Lucía del Camino, pero más del 90% de la ciclovía la teníamos en Oaxaca de Juárez. Entonces, quedamos seleccionados y empezamos con este acompañamiento. En esa convocatoria, lo que decía era que si tú quedabas seleccionado, te comprometías a implementar esta ciclovía. Justo también tocó que en esos años empezó la transición del gobierno municipal, entonces ya fue muy complicado y por que le pasó a los gobiernos de los 3 órdenes, que el tema del recurso empezó a ser muy complicado y no se concretó esta parte de poder implementar el proyecto. Nosotros llevamos, junto con el municipio, llevamos toda esta asesoría y acompañamiento, desarrollamos el proyecto, pero pues no se pudo concretar. Entonces, pues en el gobierno del estado no se soltó el proyecto, se siguió presentando, estuvimos tocando puertas. La Secretaría de Movilidad es una secretaría normativa, no puede ejecutar obra. Entonces teníamos que hacerlo a través de la Secretaría de las Infraestructuras. En un convenio que fue lo que se logró, en abril del 2021 nos fue autorizado el presupuesto, pero igual como ahorita también se los narró Claudina, nosotros teníamos un proyecto, un presupuesto de cerca de 18 millones y nos dicen, pues hay 15 y hay que ver cómo pueden ajustar este presupuesto. Se sometió a votación en el Congreso para poder autorizar el proyecto y porque era parte de un recurso que estaba dentro de una deuda pública. Entonces el Congreso lo tenía que autorizar, fue autorizado y le tuvimos que hacer las adecuaciones al proyecto para poder entrar dentro del recurso que nos fue asignado. Entonces fue la primera parte que nos enfrentamos para hacer adecuaciones del proyecto. En resumen, este proyecto es de 15.17 kilómetros de infraestructura ciclista. Ahorita en un planito se lo van a entender mejor. Lo que se hizo en este proyecto fue conectar los 4 puntos cardinales y obviamente pasar por el centro de la ciudad. De estos 15.17 kilómetros, 13.41 son de infraestructura totalmente nueva y lo que hicimos fue también rehabilitar la infraestructura que ya existía, que era muy chiquita y que además estaba aislada totalmente.
pues los beneficios ya los conocen muy bien. Y además con esta explicación también que les dio Claudina de las distancias que tenemos aquí en la ciudad, es un medio de transporte que se puede utilizar muy bien aquí en Oaxaca, porque además la altimetría que hay en Oaxaca y la zona metropolitana es bastante noble. Solo tenemos una zona en la que las pendientes son bastante pronunciadas, pero de ahí en fuera, en general, es bastante plano la altimetría. Bueno, de la pirámide de la movilidad, ustedes la conocen muy bien, la tuvimos nosotros que publicar y publicar y volver a publicar porque todavía la gente no está muy convencida de las prioridades que hay en esta pirámide de movilidad. Entonces, en cada presentación nosotros teníamos que presentar que los ciclistas eran el segundo peldaño en nivel de importancia en esta pirámide de movilidad. El reparto modal, que también ya se los comentó aquí Claudina, es del censo del 2020, que era el que nosotros teníamos para poder ocupar. Coloca a la bicicleta con un 4.99% y que también sigue siendo muy debatido porque de las principales cosas que nos encontrábamos ya empezando a implementar y lo sigue sucediendo es que ni la usan, ni pasan ciclistas. A nosotros nos sucedió en muchas negociaciones que estábamos parados con los vecinos y atrás estaban pasando ciclistas y nos insistían que no había ciclistas que utilizaran la bici como medio de transporte, porque esa es la otra situación a la que nos enfrentábamos. Aquí hay zonas donde puedes usar la bicicleta como deportiva. Entonces, pues nos decían eso, pues que se vayan a los parques a usar la bicicleta, pero pues en la calle no, porque pues lo ven como un tema recreativo, no como un medio de transporte. En cuanto a la normatividad que nosotros estuvimos ocupando y de la mano todo el tiempo en este desarrollo e implementación del proyecto es pues la Agenda 2030, ¿no? Que la colocaba en varios objetivos que teníamos, como el de la salud, la igualdad de género, la reducción de las desigualdades, las ciudades sostenibles y, por supuesto, la acción para combatir todos estos cambios climáticos que tenemos. Pues la constitución política, que en el artículo 4 dice el derecho a la movilidad. También tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, que está vigente porque es del gobierno actual, en el 2018 al 2024. En el Plan Estatal de Desarrollo, nosotros también ya lo tenemos como que cualquier infraestructura nueva que se desarrolle en el estado tiene que incluir infraestructura ciclista y peatonal, más bien. Y también la ley de movilidad del estado, que tuvimos una adecuación también en el 2020, lo menciona en sus artículos 3, 6 y 22. Las normas que se siguieron también aquí, independientemente de la asesoría técnica que tuvimos, teníamos un marco normativo que llega a ser un poco limitado, porque además que no están actualizados. Pero aquí tuvimos en Claudina una gran aliada porque es una biblioteca andante en cuanto al marco normativo nacional se refiere. Entonces, con ella tuvimos también todo este acompañamiento y estas actualizaciones, de lo cual nosotros nos podíamos regir, de lo que estaba más actualizado, y obviamente también siguiendo los órdenes de lo que nos podíamos nosotros regir. Y aquí nada más quiero complementar justo en lo que comentó Amparo en la anterior, si quieres, Ampa. Tuvimos también la oportunidad de que el proyecto lo revisara el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, el área técnica del CONAPRA, que es justamente quien dicta como todo este tipo de cuestiones técnicas. Pedimos que hicieran una revisión del proyecto como para tener ya
cerrado, digamos, cualquier tipo de comentario que pudiera en el futuro generarse sobre la precisión, pues, técnica con la que se había resuelto el proyecto. Entonces eso también jugó a favor del proyecto. Parte del proyecto atraviesa por el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Entonces también tuvimos que hacer uso de él porque ya en la implementación, incluso nosotros tuvimos también mesas de trabajo con el INAH. Afortunadamente también ellos fueron unos aliados para nosotros, porque aquí en mucha obra que se hace en el centro histórico siempre ven al INAH como una piedra en el zapato, y con nosotros fue todo lo contrario. La verdad es que ellos tienen muy claro que además, independientemente de que era un proyecto que se encontraba dentro de las calles, sabían muy bien que el tema de priorizar la seguridad ante todo siempre era lo que iba a regir esta parte. El proyecto, la ubicación, si conocen un poco Oaxaca, aquí tenemos el centro de la ciudad. Lo que aparece en la imagen como líneas verdes es la infraestructura ciclista que nosotros teníamos. Entonces, este fue nuestro punto de partida para poder empezar a desarrollar el proyecto. Lo primero que hicimos fue conectar el oriente con el poniente y poder empezar a hablar ya como de una infraestructura totalmente conectada. Empezamos en el Museo del Ferrocarril, atravesamos el centro y con esto conectábamos con la ciclovía que ya se encontraba dentro del ferrocarril. Y estos dos cachitos que estaban aislados, también vimos la manera de conectar también sobre todo el norte con el centro de la ciudad, ya que con esta primera conexión que hicimos, ya estábamos conectando a la ciclovía de Avenida Ferrocarril y con esto ya nos podíamos conectar hacia el sur de la ciudad. Bueno, pues tenemos el nombre de las calles por las que pasa la ciclovía, y de ahí la segunda etapa del desarrollo del proyecto era conectar el norte con el centro de la ciudad. Aquí también les voy a abarcar más o menos toda esta zona. Ya entramos en centro histórico y toda esta zona es una zona altamente comercial y habitacional. Se ha convertido más en comercial porque la gente que vive aquí en Oaxaca, muchos se han salido del centro, los negocios, y a donde se han ido es hacia la colonia Reforma, pero que fue una de las colonias con un poco más de resistencia hacia el proyecto. Por el tipo de las calles, porque pasamos por diversas calles en cuanto a tipología, anchos, tipo de pavimento y demás, se acordó hacer 3 tipos de infraestructura ciclista. El primero que hicimos es el de una ciclovía confinada, que es todo lo que está en colores amarillos, el que es el carril preferente ciclista, y ciclovía con estacionamiento del lado izquierdo. Una de las resistencias más fuertes que hay en este tipo de implementaciones es quitarle el espacio al coche, y el estacionamiento lo defienden a capa y espada, no solo para ir a un lugar de manera temporal, sino incluso porque lo consideran como una extensión de sus casas. O sea, si en su momento la casa tenía espacio para guardar un coche, pues y ahora tienen 3, pues los 2 se quedan afuera. Entonces, para ellos era estar invadiendo este tema de dónde voy a poner mi coche. Bueno, aquí viene el desarrollo de los kilómetros que hicimos de cada una de la infraestructura. En su mayoría fue la ciclovía confinada, el carril preferente ciclista. En algunos casos lo tuvimos que cambiar uno porque ay, se me fue el nombre, la licencia del municipio no nos lo permitió,
y en otros casos porque con los vecinos tuvimos que llegar a acuerdos de no hacer una ciclovía confinada. Entonces, para no cortar todo el circuito de la ciclovía, se definió por una ciclovía confinada. Aquí tenemos, estas fotos ya son de la infraestructura como quedó. Esto es la infraestructura de la ciclovía totalmente confinada. Parte del ahorro que nosotros tuvimos que hacer fue en el tipo de confinador. Ahora ya existe el Confibici, que es como lo último, lo conocen más como la quesadilla, que fue nuestra primera opción, pero esa es la otra cosa, que los precios son muy elevados de cada uno de estos componentes. Otro elemento que a nosotros nos estuvieron pues atacando un poco, que era que cómo era posible que 15 millones se invirtieran en estos tubos y en estas cosas que delimitan. Y cuando tuvimos un foro de movilidad a principio de año aquí en Oaxaca, vino gente de todo el país, no podían creer que con 15 millones hubiéramos hecho esto que quedó. O sea, sí, estuvimos extendiendo bastante el dinero. Dentro de la ciclovía confinada, pues los componentes que son el confinador, que es el elemento horizontal, yo creo que ustedes ya lo conocen dentro de la clase. Obviamente las balizas que las pusimos al inicio y al final de cada esquina, y al inicio y al final que marcaban el ingreso de una cochera. La ciclovía con el estacionamiento del lado izquierdo, nosotros también en el desarrollo de esta ciclovía atravesábamos por 2 sitios de taxis, que también es un gremio, un sindicato bastante pesado aquí en la ciudad, pero hasta con ellos tuvimos este diálogo y esta aceptación del proyecto. Entonces, lo único que hicimos, porque ellos ya le pagan estos espacios al municipio para poder estacionar su sitio de taxis, y pudimos adecuar el proyecto para que no perdieran este espacio, pero pudiéramos pasar la ciclovía pegada a la banqueta. Y el tema del preferente ciclista, que en algunos casos estuvo planteado desde el principio por el tipo de calle que había, que no nos daba el ancho de la calle para poder hacer un carril totalmente confinado, o por estas adecuaciones también que le tuvimos que hacer al proyecto. En toda la ciclovía, en los 15.17 kilómetros, pusimos los cruces ciclistas, que fue de la simbología que empezó como nunca había existido aquí en Oaxaca. Entonces fue lo que empezó a saltar, que iba a tratar de esto. Es en todos los cruces y en las salidas de los vehiculares, ¿no? El señalamiento vertical también lo tenemos en todo el desarrollo de la ciclovía, y también el tema del área de la espera ciclista. Estos señalamientos es ciclista, y le pusimos también de las motos. Hay muchísimas motos que se utilizan aquí en Oaxaca, desde que empezó todo este tema de los bloqueos, que cada vez son más frecuentes, muy a nuestro pesar. La gente ha cambiado para desplazarse en motocicleta, entonces los teníamos que tomar en cuenta, y se ponían después del paso peatonal, y ya después tendría que venir el límite de los coches. Ahí vamos, creo que cada vez veo más gente que sí están respetando este cruce ciclista, el área de espera ciclista, perdón. Con estas adecuaciones que hicimos, decidimos equipar, porque tuvimos economías durante el desarrollo del proyecto. Entonces hubo unos cambios que tuvimos que hacer. Pudimos agregar 10 puntos de biciestacionamiento a lo largo de toda la ciclovía, 4 estaciones de servicio que también hasta el momento las han respetado bastante bien. Tuvimos que podar algunos árboles para que el desarrollo de la ciclovía pudiera tener libre.
nivelamos algún cordón cuneta, porque en algunas calles, que lo que han hecho en todo el proceso de asfalto, le siguen poniendo, y entonces ya quedan muy alto con respecto a la cuneta. Entonces hicimos ahí algunas adecuaciones. Teníamos de las ciclovías que ya existían que no se le había dado mantenimiento, entonces pudimos rehabilitar esas ciclovías y los señalamientos dentro de la de Avenida Ferrocarril. También hicimos un bacheo general solo en el carril donde estaba el desplazamiento de la ciclovía. Parte de la resistencia que hubo, ya que empezamos a implementar, y de eso ahorita al final ya les platico rapidísimo en este proceso, la gente decía que dónde se iba a parar el camión de la basura. Nosotros también dentro del proceso tuvimos unas pláticas y mesas de trabajo con uno de los sindicatos que es el que maneja todo la recolección de la basura. Se les explicó dónde era la manera que ellos podían recoger la basura, y por eso en estas exposiciones también lo que hacíamos ver que no se estaba privando la recolección de basura, este servicio tan básico. Otros servicios como el gas, también tuvimos mesas de trabajo con los sindicatos y las empresas gaseras que hay para poder surtir. Y al igual que pipas de agua, aquí hay un grave problema de agua y mucha de que se surten es con pipas de agua. Entonces también nos sentamos con ellos a explicarles de qué manera podían ingresar y salir y poder tener este servicio tan básico. También en esta parte ha sido un acompañamiento tanto con los colectivos ciclistas como con esta parte, porque en el sentido estricto, pues no deberían de usar estos carriles, pero también tuvimos que tener estas pláticas con los colectivos ciclistas que fueron grandes aliados en este desarrollo del proyecto, para poderles hacer ver que además platicando con estos prestadores de servicios, se estacionan de 10 a 15 minutos, no más. Entonces, con estas negociaciones pudimos pues cubrir los dos frentes, ¿no? De las prácticas en general, cuando nosotros tuvimos el foro de movilidad, nosotros siempre en la dirección, la verdad es que siempre nos presentaban como la parte bonita de la secretaría, porque la otra parte era la que se dedicaba prácticamente a la operación de transporte. Y sí, o sea, en el desarrollo del proyecto todo es muy romántico, pero cuando ya nos enfrentamos a una implementación, como dijo Claudina hace rato, te das cuenta, yo no dimensioné la resistencia que puede llegar a haber. Había veces que sí nos frustraba muchísimo porque aparte los pretextos venían siendo los mismos y la gente los repetía. Cuando nos podíamos sentar con gente que tenía quizá el criterio un poquitín más abierto y ya les presentábamos porcentajes, ventajas, que no iban a ser afectados sus negocios, como que ya empezábamos a apaciguar esa situación. Hay gente que a la fecha sigue con mucha resistencia, y eso sí frustró durante todo el proceso, incluso en la implementación, por instrucciones de CINFRA, los trabajos, y para no afectar al tránsito del día a día, los hacíamos en las noches, pues nos caían en la obra con reclamos, vecinos, fue mucha contención, porque decían que trabajábamos en lo oscurito, además, que para que fuera sorpresa, y no había una indicación tanto de la Secretaría de Infraestructuras como del municipio de que los trabajos se ejecutaran de noche para no afectar el día a día de la gente. Pues cuando ya fue el foro, que empecé a escuchar a gente de Nuevo León, de Jalisco, de la Ciudad de México, que narraba exactamente lo que nosotros habíamos vivido durante todo el proceso, pues ya la verdad es que te sientes cobijado y como en un grupo de apoyo, porque todos pasamos exactamente por el mismo proceso.
parece que todos leen las mismas cosas porque son la misma resistencia a los mismos pretextos, y es desde su punto de vista el quitar un carril, el quitarle espacio al coche, y no lo ven como darle un espacio y seguridad, sobre todo al desplazamiento de la gente que se mueve en bicicleta como medio de transporte. Dentro también de este proceso nosotros hicimos un conteo ciclista antes de empezar con la implementación, durante la implementación, como íbamos avanzando, y al final de la implementación, y pues podemos decir que ahí vamos, el incremento de los ciclistas ha sido bastante bueno. Y yo creo y estoy convencida a la fecha que fue un gran proyecto. Estuvimos asesorados siempre de los mejores y se hizo de la manera correcta. Podemos haber tenido errores que en el camino se fueron solventando, pero en general es un gran proyecto y es lo que nos toca. Como funcionarios públicos de los 3 niveles es lo que nos toca. Por mi parte, creo que hasta ahorita sería todo. Muchas gracias, Amparo. Súper. Yo nada más quisiera complementar, ahorita que ya terminó Amparo, compartirles unas diapositivas de un trabajo que también se hizo a la par de comunicación, que eso es bien importante súper considerarlo importante. cuando se implementan estos proyectos, ¿no? Hay que entender que esto es nuevo para todo mundo, o sea, es nuevo para la ciudad, es nuevo para la ciudadanía, incluso es nuevo también para los cuerpos técnicos que trabajan en gobierno, o sea, como veíamos hace rato, el tema de la movilidad y la infraestructura ciclista, la peatonal quizá no tanto, la ciclista sí es nuevo, o sea, ¿no? Entonces, tener que haber un trabajo constante en donde se está una y otra vez explicando como de verdad, o sea, con peras y manzanas, qué es una ciclovía, ¿no? Muchas veces quienes ya tenemos un conocimiento sobre el tema, obviamos que el resto de la ciudadanía no lo tiene, entonces decimos, ay, ¿cómo no van a saber que la raya que está pintada es para las bicis? Ay, ¿cómo no van a saber que ahí no tienen que estacionarse? No, la gente no sabe porque es la primera vez que ve en sus calles eso. Entonces tiene que haber un trabajo también como pedagógico hacia la ciudadanía de estar constantemente repitiendo, a ver, esto nuevo que estás viendo que aparece en tu ciudad es una ciclovía, y las ciclovías se usan para, ¿no? El recorrido, el trayecto de los ciclistas. Nosotros mucho también procuramos que en este trabajo de comunicación que se hizo acompañando el proceso de implementación, a veces nos ganaba la implementación porque, como ven, el proyecto va cambiando durante todo el proceso, ya sea porque hay un ajuste financiero, ya sea porque entró Centro Histórico y INA dijo, no, ¿saben qué? La pintura verde no se puede poner sobre las piedras históricas, que en realidad no son tan históricas, pero bueno, no se puede poner sobre las piedras históricas del Centro Histórico. O siempre hay como estos ajustes, ¿no? De el acceso vehicular, tal barrio no quiere que sea tal infraestructura, entonces se va ajustando y hay que también nosotros ir trabajando a la par de ello, y a veces pues nos ganaba de que queríamos que la información saliera de, ya se terminó tal tramo donde estamos por primera vez, por ejemplo, poniendo la ciclovía con buffer del lado, o sea, con el estacionamiento del lado izquierdo y buffer, y necesitamos que salga la información de qué es una ciclovía y qué es el buffer. A veces no nos daban los tiempos, pero bueno, procurábamos que a la par de que la infraestructura se iba implementando, saliera el material que informaba a la población qué es lo que está pasando, esas rayas nuevas y esos palos, ¿no? Que tanto se quejaban, que aparecían en la calle. Entonces se hizo esto. Es importante recordar aquí por qué el marco normativo es clave, porque entonces ya nosotros como gobierno salimos a decir, la ley dice que la ciclovía es esto. O sea, no se lo está inventando la CEMOVI, no se lo están inventando las y los ciclistas. La ley en el artículo 4, fracción 16, dice que en el estado de Oaxaca ya sabemos que es una ciclovía y que la ley mandata que la ciclovía se hace así, ¿no? Y entonces ya se hacen estos gráficos donde se les explica que el palo amarillo que ven ahí pues, se llama baliza, ¿no? Que la cebra verde, ¿no? O sea, como los componentes, ¿no? Y luego, por otro lado, también generar como cuestiones mucho más explícitas, puntuales de la infraestructura, o sea, explicar qué son las rayas verdes que están apareciendo en los cruces, o sea, porque hay rayas verdes en la calle de repente donde yo me estacionaba frente a mi casa, ¿no? Y entonces explicar los componentes, ¿no? Qué es una raya de cruce ciclista y ponerla gráficamente y decir, bueno, es una zona de transición porque aparecen los cruces donde los ciclistas van a
en un crucero a pasar o donde hay un acceso a cochera, ¿no? ¿Qué es una baliza, no? ¿Para qué sirve la baliza? ¿Qué es un confinador? ¿Por qué se llama confinador? ¿Para qué sirve? Incluso también informar, en el caso del proyecto que teníamos 3 tipos distintos de infraestructura, como lo explicó Amparo, ¿no? Que tenemos confinada, el carril preferente y la ciclovía con estacionamiento del lado izquierdo, pues explicar, ¿no? Porque muchas veces, o la gran mayoría de las veces, aunque se haga todo este trabajo de socializar previamente, de tener el fundamento técnico y tener los elementos y tener la claridad de que el proyecto cumple con las especificaciones técnicas que los manuales y los reglamentos dicen, hay una lectura desde fuera en donde las personas, pues, tardan, porque es un proceso, ¿no? En entender, a ver, ¿por qué? Entonces, está mal hecha, porque no todo tiene los confinadores, toda la ciclovía debería tener confinadores, o por qué hicieron en una calle de un tipo y en otra calle de otro tipo, o en otra calle de otro tipo, ¿no? Entonces, también entender que estas dudas, ¿no? Y esta incertidumbre que surge de la ciudadanía tiene un origen y es válido, y es, otra vez vuelvo a decir, esto es nuevo, si es nuevo para los equipos técnicos que están todavía en formación dentro de los cuerpos de las secretarías de movilidad o de las áreas que tienen que ver con proyectos de movilidad, pues es nuevo también para la ciudadanía, ¿no? Entonces, este trabajo como de estar informando permanentemente se fue haciendo acompañada, ¿no? Incluso también una vez que la ciclovía empieza a operar, donde ya vemos que empieza a operar, también decirle a las personas, no te puedes estacionar acá, o sea, hasta cierto punto es comprensible si de pronto yo tengo 20 años estacionándome en un lugar y de pronto nada más hay unas rayas verdes, pero a mí nadie me dijo y yo no sé qué son esas rayas verdes, pues tampoco es tan lógico decir, no, no tendrías por qué, tienes que saber que no te debes estacionar, ¿no? Hay que hacer una labor de enseñarle a las personas, de enseñarle a la ciudadanía y hay que tener mucha paciencia para ello, porque es un proceso, no es una cosa que sucede de la noche a la mañana, esto es nuevo y entonces también empezar a socializar, a ver, esto es la ciclovía y no te puedes estacionar, no te puedes estacionar porque además la ley de tránsito y vialidad en el artículo tal, ¿no? Dice esto. Entonces, procuramos siempre que todos estos materiales de información que salían, que salieron y que incluso se siguen, ¿no? Compartiendo en redes sociales de la Secretaría, justo porque tiene que ser una labor permanente, tuvieran siempre el respaldo normativo, ¿no? Esto no es algo que nos inventamos, algo que queremos porque la bici está de moda, esto ya está en la ley y la ley no andata esto y el plan dice, el plan estatal de desarrollo dice que hay que hacer infraestructura ciclista y la ley también establece que cuando se interviene en calles en el estado de Oaxaca se tiene ya que incorporar la infraestructura ciclista, etcétera, ¿no? Entonces, también es importante considerar estos componentes dentro de la implementación del proyecto. Hubo un par también de videos, bueno, se generaron un par de videos muy ilustrativos donde se iba explicando en un video corto, ¿no? De dónde a dónde iba la ciclovía, el proyecto, cuáles eran los componentes, ¿no? O sea, se decía aquí es una ciclovía confinada, aquí es una ciclovía con un buffer, ¿no? Con un estacionamiento al lado izquierdo, aquí es un carril compartido, etcétera, ¿no? Aún con todos estos esfuerzos que ustedes ven, sigue siendo muy, muy complejo, porque pues hay una inercia, esta resistencia tiene que ver con una inercia de décadas, ¿no? O sea, no es algo que vamos a cambiar solamente porque ahora la ley lo dice o porque los reglamentos o tenemos muchos manuales que establecen como muy claramente cómo se hace la infraestructura, o sea, el componente social, considerar el componente social es súper importante desde que se gestiona el proyecto, no nada más en la implementación. Es mucho más evidente la necesidad de considerar el componente social cuando estás implementando, por esto que comentaba Amparo, ¿no? Sobre todo porque en la implementación es donde a veces aunque tú le expliques y socialices con las personas el anteproyecto o el proyecto ejecutivo, pues muchas veces también las personas no terminan de entender la implicación de ello, ¿no? Entonces cuando ya empiezan a ver, ok, eso quiere decir que el carril que antes era para estacionarse, bueno, que en el caso de Oaxaca no fue así, o el espacio que yo ocupaba frente a mi casa, que pensé que era una extensión de mi casa, ¿no? Porque eso también es genuino, yo no culpo a las personas, o sea, creo que ahí también hay que hacer un trabajo de pedagogía muy grande. Si durante 40 años yo estaciono mi coche en frente de mi casa y nunca nadie me ha venido a decir nada y nunca nadie me ha multado, porque de repente ya no puedo, ¿no? Entonces hay también que hacer un trabajo de decir, bueno,
le vengo a decir, o sea, tiene usted razón, pero es un comportamiento que hay que cambiar porque esto nunca ha sido legal. Y la gente se ofendía mucho cuando le decías, entonces nos preguntaban, ¿entonces no puedo estacionar mi coche? Y pues sí puede, pero es ilegal, o sea, eso es lo que le queremos hacer entender, o sea, claro, siempre lo ha podido hacer, la cosa es que ha habido una situación en donde lo ha hecho de forma ilegal, o sea, no hay una ley que diga que este espacio frente a su cochera le pertenece o es una extensión de su propiedad, ¿no? Una de las cosas que pasó también, y ya Amparo lo decía, lo del tema del estacionamiento, o sea, de lo que más ruido hace en este tipo de proyectos es los cajones de estacionamiento que se asume históricamente que la gente tiene derecho a estacionarse gratis, ¿no? Más si es frente a tu propiedad, a tu casa, a tu negocio, ¿no? Y en Oaxaca pasó una situación curiosa porque a pesar de que el proyecto no quitó ningún cajón de estacionamiento en todo el trayecto, o sea, cuidamos eso porque fue de las cosas, fue de las condicionantes que el municipio puso para dar la licencia de construcción de la obra pública, se tiene que tramitar aunque sea un gobierno quien implemente la obra, y esa licencia la da el municipio, porque la atribución sobre las calles las tiene el municipio. Entonces se tramitó una licencia que en el caso de Oaxaca era una doble licencia, porque es una autoridad la que da la licencia para el polígono del centro histórico, que tiene un cierto reglamento donde se permiten ciertas cosas, donde interviene el INAH, y hay ciertas características, entonces esa entidad da una licencia para el polígono, digamos, que controla, y para el resto de la ciudad es otra oficina que da esa licencia. Entonces era una licencia doble donde tenía que haber ajustes y demás, y una de las condicionantes o de los puntos álgidos en las negociaciones o en las revisiones del proyecto para la licencia era que a los peritos o a los dictaminadores de tránsito, que eran quienes tenían que justamente generar un dictamen vial para la factibilidad de la licencia de construcción de obra pública, o sea, les causaba demasiado conflicto la idea de qué va a pasar con los cajones. O sea, a ellos no les importaba cuánto medía el ancho de la ciclovía, si medía 50 centímetros o un metro, o sea, eso no entraba en su ocasión. Lo único que entraba en su ocasión es, por favor, no pueden quitar ningún cajón de estacionamiento, ¿no? Y también esto tiene que ver con qué es el trabajo que siempre han hecho, ¿no? Pintar cajones de estacionamiento irregular, y también todavía no entran en esta transición de, bueno, ahora ya no nada más vamos a delimitar cajones de estacionamiento, vamos a tener que meternos en otros temas como cuánto debe medir una ciclovía, cuánto es el ancho mínimo, qué elementos lleva, etcétera, ¿no? También es un proceso de aprendizaje entre las diferentes dependencias que implementan estos proyectos. Y bueno, era tal el ruido que generaba el tema de los cajones que nos pide el titular en ese momento, pues que se hagan los ajustes, o sea, a ver cómo, pero que quepan los carriles y que quepan los cajones, que no se quite el cordón y que se haga la ciclovía. Y bueno, se hizo el ajuste, no se retiró, no se eliminó ningún cajón de estacionamiento en todo el proyecto, y aún así, uno de los argumentos que más se usaba públicamente era la pérdida de cajones de estacionamiento. Entonces, también muchas veces esta resistencia que hay que gestionar tiene que ver con argumentos que, aunque no tienen un fundamento técnico y no son real, son los argumentos que se cuelan en la opinión pública y que generan ruido, y eso también es muy difícil de combatir, ¿no? Durante la implementación, entra en juego la opinión pública, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ciclovía del proyecto pasábamos por un mercado, el proyecto pasa por un mercado, es un mercado que tiene ya muchos años de existir en una colonia pegada al centro de Oaxaca, no está en el centro, y en este mercado, en una de las calles al frente, tienen autorización, es la única cuadra en esa calle, que es una calle muy larga, en donde tienen autorización para estacionarse en batería los automovilistas, solo frente al mercado, ¿no? Entonces, para cuando se empieza la implementación del proyecto, bueno, un poco antes desde la gestión, había esta situación justo solo en esa cuadra, ¿no? De que no daba el ancho de la calle, porque los coches, al estar autorizados a estacionarse en batería y no en cordón, pues tomaban mucho más espacio de la sección de la calle. Bueno, este tipo de cosas, pues también tuvimos que ir con los locatarios del mercado, ¿no? De la gente encargada a presentar el proyecto, a explicar en qué consistía, incluso aunque se les presentaban estadísticas de los beneficios económicos para el consumo local, pues es la idea, o sea, la idea de quitar 1 centímetro al cliente que asumen que llega en automóvil, porque esa es la otra, se asumen muchas cosas, ¿no? Aunque los datos digan otras.
era como les hacía mucho ruido. Entonces, ahí es donde también entra un poco el tema de ponderar, o sea, ponderar, necesitamos que el proyecto se haga, entonces si en una cuadra tenemos que adecuarlo, pues el proyecto se adecua, o sea, no vamos a perder como el trazo que traemos y el proyecto como está pensado solamente por una cuadra, entonces en esa cuadra se hace una adecuación y esa adecuación se hizo para que los locatarios del mercado aceptaran pues que el proyecto se desarrollara, que después también se volvió en un tema controversial, ¿no? De por qué nada más en esa cuadra se cambia, por qué, o sea, todo esto genera es como una bola de nieve que cuando estás tratando como de resolver en un punto, eso más adelante se te regresa porque de pronto también cuando estos proyectos se implementan, yo les quiero comentar que todos los, en automático, la gran mayoría de los medios o en la opinión pública surgen voces que se asumen con un conocimiento técnico para dictaminar estos proyectos, ¿no? Y entonces eso también incide en la percepción ciudadana, por supuesto que incide en la percepción ciudadana. Ahí también tuvimos la gran fortuna de que los colectivos ciclistas que son o el sector de la población más interesado en promover ese tipo de iniciativas, pues también hizo su parte, ¿no? Entró a hacer una contracampaña, por así decirlo, en donde convocaron a conferencias de prensa explicando que el proyecto tenía el respaldo social, ¿no? De los colectivos ciclistas, que era una demanda histórica de esta población que se mueve en bicicleta, que acompañaron el proyecto, que tenían conocimiento como de las cuestiones técnicas, que de alguna manera eso, ¿no? Respaldaban la implementación y la ejecución y la manera en la que el proyecto estuvo planteado desde un principio. Y eso pues también ayuda, ¿no? De alguna manera genera un contrapeso y fue una época muy peculiar en Oaxaca, porque yo tengo ya con muchos años viviendo acá, trabajando el tema de movilidad, y a mí me parecía muy curioso porque decía, wow, nunca antes en la vida yo había visto que se hablara tanto de movilidad, o sea, era de lo que se hablaba en la radio, en Facebook, en Twitter, ¿no? Y era una cosa también muy chistosa que de pronto cuando entramos a hacer algunas reuniones, ¿no? Como de mediación, de a ver, ok, los sectores de ciertas colonias que están demandando, pues nos reuníamos para ver cuáles eran las demandas, cómo se podía mediar, ¿no? Como lo comentaba ahorita Amparo, que es muy importante, el tema de los servicios, que era una de las cosas que más preocupaba y con justa razón, ¿no? La gente que depende de pipas, que llega la pipa del gas, la pipa del agua, el camión de la basura, etcétera, ¿no? Entonces, empezó a crearse una narrativa por parte de ciertos sectores en donde usaban nuestros argumentos y era muy chistoso porque decían, a ver, pero es que si ustedes promueven la pirámide, dice que los peatones son primero y las banquetas no están tan bien y ya están haciendo una ciclovía, ¿no? Entonces era como muy chistoso porque dentro de todo decía, wow, bueno, que bueno, al menos, o sea, esto está de alguna manera sí generando una cierta cultura, la gente ya sabe que hay una pirámide y ya se enteró que en la pirámide los primeros son los peatones, es algo que tampoco había pasado. Entonces, bueno, dentro de todo también hay un aprendizaje en donde de alguna manera el tema empieza a posicionarse en la agenda pública y sobre todo también en la opinión ciudadana, ¿no? Que eso es bien importante porque al final en los proyectos que se implementen más adelante, pues esto jugará también a favor, ¿no? De que hay cada vez una ciudadanía como un poco más informada, en donde también ya hay un conocimiento de que hay un marco normativo que respalda lo que se ha hecho y que va construyendo poco a poco una cultura, pues, donde pues la gente empieza a familiarizarse, ¿no? Con que de pronto ya estamos acostumbrados a que está la ciclovía, o sea, meses de ver el proyecto ya terminado, de pronto pues ya también nosotros como decimos, mira, y la ciclovía sigue ahí y nadie se ha infartado y, o sea, y la gente sigue pasando y es eso, es un proceso en donde pues sí la parte más dura y cruda se vive en la implementación, o sea, no nos vamos a negar, pero es lo que poco a poco va construyendo como en este imaginario colectivo, pues que esa infraestructura va a seguir cada vez viéndose más en las ciudades, ¿no? Entonces, no sé si quieren, igual podemos pasar veo aquí varias preguntas en el chat. Sí, adelante. Todavía A ver, tenemos tiempo. dice, ¿qué hicieron Sedatu y GIZ y cómo fue esa relación? Bueno, pues creo que eso también ya Ampa lo comentó, ¿no?
la salida de los negocios tuvo alguna relación con la implementación del proyecto. No, esto que comentó Amparo, de que muchos negocios han ido cambiando como de locación, de que van del centro a esta colonia que es relativamente céntrica, que es la colonia Reforma, que es donde pasa un buen tramo del proyecto. También tiene que ver un poco con que se ha ido descentralizando el centro histórico como una zona comercial, y eso es una dinámica que tiene ya muchos años. Incluso yo pensaría que es una dinámica que se agudizó en el 2006, que hubo un conflicto social muy fuerte en Oaxaca. Tuvimos un conflicto social muy fuerte en el 2006. Muchos negocios del centro cerraron porque era literal como una zona de guerra el centro. Y de alguna manera ahí empezó como un éxodo, ¿no? O sea, y ya de ahí también empieza a haber como este crecimiento en esta colonia que también por sus características urbanas se presta para el desarrollo comercial porque está muy bien ubicada, está muy bien conectada, ¿no? Entonces, tiene una avenida importante en Oaxaca, que es una calzada amplia, muy bonita, entonces que ahora ha tenido un desarrollo comercial bastante fuerte y que conecta con varias zonas habitacionales hacia el norte de la ciudad, que es muy grande la zona habitacional en el norte de Oaxaca. Entonces, más bien ha sido como un crecimiento que responde a las necesidades del mismo crecimiento de la ciudad, ¿no? Dice la intervención que tuvo el INA en el centro histórico, ¿qué lineamiento sugirió, planteó, modificó? Si quieres tú, Amparo, contestar esta, la del que sugirió el INA y el centro histórico. Tuvimos varias mesas de trabajo en lo que es desarrollo urbano. Nos decía, no puedes pintar porque tuvieron más resistencia, de hecho, de la dirección del centro histórico, que nos decía que no podíamos pintar el pavimento. Tenemos algunas zonas donde hay empedrados. Y con el INA tuvimos 3 mesas de trabajo. Entonces, con ellos lo que nos apoyaron para poder justificar, inclusive creo que había 2 personas que se desplazan en bicicleta para sus viajes, y lo que nos decían, incluso nos planteaban, era que en estas zonas donde teníamos piedra, porque no es original, se pudiera alisar el pavimento para que nos pudiéramos desplazar, pero pues también el recurso ya no nos daba para tanto. Pero la intervención que tuvimos con el INA fue que incluso ellos fueron los que nos apoyaron para poder, tuvimos este intercambio de poder justificar el proyecto, donde siempre lo prioritario fue la seguridad. ¿Qué estrategias utilizaron para cambiar la opinión de la gente conforme a quitar de espacios de estacionamiento? Pues como les decía, en realidad no se quitaron cajones de estacionamiento en la vía pública, y más bien la estrategia en ese momento fue, cada vez que se tenía la oportunidad de informar a la ciudadanía, no se quitaron cajones de estacionamiento, porque era de los argumentos que más se usaban como para pedir que se cancelara el proyecto, ¿no? Durante la implementación varias veces se pidió que se suspendiera la obra y se cancelara el proyecto. Entonces, más bien, la narrativa fue lo que era, no se cancelaron, no se quitaron espacios de estacionamiento, ¿no? Luego dice, la variable de clima no afecta para la cantidad de viajes en bici. Híjole, eso yo lo podría comentar un poco desde la experiencia propia. En realidad Oaxaca tiene un clima bastante amable, ¿no? Hay ciertas horas donde el sol puede ser aplastante, pero bueno, en general es un clima que permite desplazamientos en bicicleta, ¿no? También hay que considerar que lo permite en función de que no son desplazamientos muy largos, ¿no? O sea, yo creo que la gran mayoría de los desplazamientos en bici que se hacen en Oaxaca deben estar abajo de los 10 kilómetros, o sea, no quizá la gran mayoría sean menos de 5 kilómetros, ¿no? Entonces también eso ayuda, que no son desplazamientos muy largos y que el clima la gran mayoría del año es muy amable. Hay temporada de lluvias que sí es más complejo cuando es la temporada de lluvias, porque luego aquí cuando llueve es como llueve muchísimo, y se inundan las calles y así, pero es una cierta temporada, no dura mucho tiempo, entonces digamos que la gran mayoría del año es muy amable, ¿no?
En el caso de Oaxaca, por ejemplo, tenemos la ciclovía más larga, es esta que hemos mencionado que existe de forma previa en un lugar donde estaban las vías del ferrocarril, que conecta 6 municipios de la zona metropolitana. Y es una ciclovía que la mayor parte de la ciclovía funciona muy bien porque está arbolada. Es una gran ventaja. En todo el trayecto vas de manera intermitente bajo la sombra de los árboles, entonces aunque recorras 7 kilómetros vas intermitentemente bajo sombra de árboles, eso ayuda muchísimo, ¿no? Que es una de las lecciones también que hay que aprender, ¿no? de esta infraestructura que funciona, que tiene muchos años funcionando. ¿Y por qué funciona? Pues porque en parte es confortable pedalear ahí, ¿no? ¿Dónde se colocaron los biciestacionamientos? ¿Qué relación se tuvo para ubicarlos en los puntos mencionados aquí? Amparo les puede decir. Se buscó que los tuviéramos prácticamente con la misma separación en todo el recorrido. Buscamos preferentemente que fuera dentro, de hecho, de este mercado que menciona Claudina, también hubo resistencia en un principio, y después exclusivamente con ellos, con la gente del mercado, tuvimos unas pláticas, colocamos el biciestacionamiento y el mercado ya lo hizo, se lo apropió, o sea, ya le puso hasta su rótulo, su identidad, porque creo que tú, Claudina, eres usuaria de ese mercado y ahora ya tiene dónde estacionar su bicicleta con seguridad. Entonces buscamos eso y obviamente no invadir banquetas, porque esa era otra. Tratamos también de que fueran espacios donde pudiéramos tener zonas sombreadas y con seguridad. Fue lo que buscamos para la ubicación de los mismos. Luego dice, la topografía de Oaxaca presenta un reto en referencia a la pendiente de la vía, y si fue el caso, sí. De hecho, en este proyecto la topografía era importante considerarla porque, sobre todo en la conexión del centro al norte de la ciudad, que es donde pasa la ciclovía en la colonia que más resistencia generó, se tuvo que elegir. Hay varias vías que conectan del centro al norte de la ciudad, pero hay pendiente, o sea, del centro de Oaxaca al norte se sube, ¿no? No es que sea una gran pendiente, pero se sube. Entonces hay 4 vías importantes o 4 calles importantes para ir del centro al norte, y una es la que tiene la pendiente más amable para el ciclista, solo una, ¿no? Hay otra que tiene una pendiente que no es tan agradable, otra de las vías tiene un flujo muy fuerte de transporte público, entonces no era como la mejor opción justamente por el flujo del transporte público. Dos tenían flujo de transporte público, una no tenía la mejor pendiente, y había otra, que es la calle, que es por donde pasa actualmente la ciclovía, que no tiene flujo de transporte público y tenía la pendiente más amable para el ciclista. Entonces ese fue el criterio que se usó para determinar sobre qué vía de centro al norte de la ciudad se iba a pasar el trazo de la ciclovía, ¿no? Esto también fue parte de los, de los argumentos que se usaban para señalar por qué se pasó por esa calle. O sea, si hay otras 3 calles donde, ¿no? El argumento de las personas era, si hay otras 3 calles por donde puede pasar, ¿no? Y pues muchas veces se explicó que justamente respondía a un tema de una cuestión técnica, cuál es la calle que, además de que tiene la pendiente más amable para las personas que usan la bicicleta, tiene dinámicas viales que permiten un traslado seguro en bici, ¿no? Y esto, por ejemplo, pasaba por el argumento de en esa calle no hay flujo de transporte público, que el transporte público pues siempre es, convivir con el transporte público es complejo, ¿no? Para la seguridad del ciclista. Entonces, sí, en este caso la topografía se consideró, y creo que además en todos los casos pues tiene que ser así, justamente buscar cuáles son las rutas que presentan las pendientes más amables para las personas que usan la bicicleta, ¿no? Dice, hablando del financiamiento, ¿qué esquema se usó? ¿Recursos propios, municipio o estado? Esto también Amparo creo que lo puede contestar muy bien. Por parte del gobierno federal tuvimos el acompañamiento técnico, que fue la base para poder hacer el desarrollo del proyecto ejecutivo para poderlo ingresar a un ingreso.
El recurso es parte de una deuda que adquirió gobierno del estado y ahí fue donde hubo unas economías en otros proyectos que se realizaron. Entonces había un recurso disponible y fue cuando pues, alzamos la mano y fue aceptado. Sí, cuando AMPA dice economía se refiere como a un recurso que ya existía, que no se ejerció como originalmente se iba a ejercer, y entonces el gobierno dice, a ver, hay un recurso disponible, ¿qué entidades de gobierno tienen proyectos que puedan ser financiados con este recurso que no se usó de origen como se había dicho? Y entonces ahí en esa economía pues, entró el proyecto de la ciclovía, ¿no? Y bueno, hay procesos, ¿no? Esto lo autoriza el Congreso y después también se tiene que ir a rendir cuentas al Congreso de cómo se usó y para qué, y cuántas balizas, y cuántos confinadores, y cuántos metros lineales de pintura, etcétera, ¿no? Dice, dentro del seguimiento se ha notado la invasión de autos de la ciclovía con cordón de estacionamiento, muy poco, ¿eh? Yo en lo personal, que tengo ya muchos años usando la bici en Oaxaca y transitando por muchas de las calles donde ahora existe la ciclovía, me sorprendió que a pesar de que el tema de la ciclovía con cordón de estacionamiento del lado izquierdo era como que teníamos claro que era el más complejo de que operara en la realidad, justo porque no hay el confinamiento físico, que el confinamiento físico pues sí o sí detiene el deseo de los automovilistas de invadir la ciclovía para estacionarse. El buffer pues está señalizado con pintura en el pavimento, no es un elemento fijo, físico, ¿no? Que delimite. Y teníamos como pues un poco el temor de, bueno, a ver cómo va a ser el comportamiento, porque claro que es muy fácil invadir, que no hay nada que físicamente te limite a hacerlo, ¿no? Y en realidad ha sido muy poco en el caso de, yo me atrevería a decir en el caso de la Colonia Reforma, que es en la zona norte, transito comúnmente y no veo autos invadiendo la ciclovía. No se entiende muy bien todavía, por ejemplo, que el buffer no se debe usar para estacionarse, también luego las personas no siempre se estacionan bien, pero no he visto invasión propiamente del espacio de la ciclovía, ¿no? Y también hay otra zona en el municipio de Santa Lucía donde se implementó este tipo de infraestructura con buffer y cordón de estacionamiento, y sí hay denuncias luego en redes sociales, ¿no? De autos estacionados, pero me parece que para hacer la primera vez que se implementa este tipo de infraestructura en las ciudades es muy bajo digamos, el nivel de personas que usan la ciclovía como estacionamiento. Dice, ¿consideran que sí ha habido un cambio en la conducta de conductores de vehículos en los carriles de preferencia ciclista? Es decir, ¿ha funcionado la existencia de solo la señalética horizontal en el pavimento? ¿Quieres tú comentar algo, Juan Pablo? Yo creo que sí, porque como además viene de un recorrido ya definido, como que sabes que vienes dentro del circuito, podría decirse, de la ciclovía. Entonces, yo creo que sí ha funcionado. A veces también sí nos decían, ¿por qué de repente desaparece y vuelve a aparecer la ciclovía? Pero pues conductores que sí vienen al pendiente de lo que deben de venir al pendiente, yo creo que sí ha funcionado. Sí, también creo que en el caso de las calles que aquí se eligieron para que fuera el carril compartido, creo que funciona porque son calles de por sí de tráfico calmado. O sea, en Oaxaca la verdad es que tenemos muy pocas vías estilo Ciudad de México, autopistas, o sea, pues cuento con un dedo de una mano quizá, uno o dos, nada más. Entonces, las calles por donde pasa este tipo de infraestructura son calles que de origen pues tienen unas velocidades muy bajas, entonces eso pues siempre ha permitido de alguna manera que los ciclistas, ¿no? Las personas que usan la bici pasen por estas calles antes, aunque no hubiera el triángulo de la señalización. Y de alguna manera lo que se hizo más bien fue institucionalizar, pues oficializar una dinámica que ya venía sucediendo en estas calles donde se decidió que tenían las características para que fuera un carril compartido, ¿no? Luego dice, ¿nos podrían compartir cuáles fueron los colectivos que participaron y en experiencia propia qué fundamentos nos pueden ayudar cuando generamos un discurso que va hacia la priorización, supongo, de peatones y ciclistas? Si quieres, Zampa, lo de los colectivos, tú que estuviste todo el tiempo en contacto con ellos.
Bueno, aquí, como les mencioné en un principio, la verdad es que sí fueron parte de este acompañamiento. Hay un colectivo en específico que es un colectivo de colectivos. Ellos ya traen un trabajo de más de 10 años en la ciudad. Me enseñaban fotos, planos de trazos que se hicieron a mano junto con Casa de la Ciudad. El colectivo de colectivos que es Oaxaca por la Movilidad. Hay colectivos que ya tienen muchos años como Vixi Escuela, como Insolente Oaxaca, unos de más reciente creación como Gaby Bici Blanca. No quiero que se me vaya ninguno de los que estuvieron. Está enviciando. Enviciando, Las Fridas, que también son un colectivo. Las Fridas al final, que son un grupo de ciclismo más deportivo, pero que muchas de ellas sí han cambiado su modo de desplazarse a usar la bicicleta, y también nos estuvieron apoyando mucho. Sí, la verdad es que el apoyo de la gente que lleva décadas promoviendo la bicicleta en Oaxaca fue muy patente. Tenemos la suerte, la fortuna en Oaxaca de contar con personas que llevan toda su vida promoviendo la bici. Por ejemplo, Enrique de Cesarte, que es una persona que toda su vida ha usado la bicicleta, que es de una familia muy conocida en la ciudad. No sé, él fue de los que promovió en algún momento que se concretara este proyecto de que cuando se levantaron las vías del ferrocarril, ese espacio se siguiera usando para el tránsito se usara para el tránsito de bicis, que es un proyecto que tiene muchos años en la ciudad. Y que fue de las personas, ¿no?, que nos más contribuyó, porque pues su opinión cuenta, es una persona muy respetada en la ciudad. Gente que probablemente no, muchos colectivos sí, pero también personas que a título personal, valga la redundancia, les interesa promover el tema, que tienen una voz, ¿no?, dentro de la ciudadanía, y que apoyaron el proyecto. Entonces eso también ayudó mucho. Y los colegios, ¿no?, las agrupaciones colegiadas que tienen perfiles de profesionistas en estos temas, pues también, ¿no?, expresaron una opinión a favor, de manera que dentro del conjunto, digamos, de sectores de la sociedad civil, pues había tanto las voces de las personas usuarias que todos los días salen a andar en la bicicleta como para desplazarse a su trabajo, ¿no?, o como herramienta de trabajo, pero también de perfiles profesionistas en el tema, ¿no? Y luego dicen, experiencia propia, ¿qué fundamentos nos pueden ayudar cuando generamos un discurso que va hacia la priorización de peatones? O sea, yo una de las cosas que siempre he defendido, y me parece sustancial, primero, es que tengamos el fundamento legal. Eso ayuda muchísimo. Una vez que tú dices, a ver, no es que yo lo diga, esto lo dice la ley, ¿no? O sea, yo sé que muchas cosas todavía no están al 100 institucionalizadas, cada vez avanzamos más, pero esa es como la carta más fuerte, ¿no? De ahí se puede ir construyendo una narrativa ya como mucho más detallada, pero el tener el fundamento de decir, como les comentaba yo hace rato, ¿no? A ver, la ciclovía confinada es así y está establecido en tal artículo de la ley. El carril compartido es esto, y dice, esto está en la ley de movilidad. La ley en el artículo tal dice que es un carril compartido. Y el carril de preferencia ciclista también está establecido en la ley. La ley dice en tal artículo tal y tal, ¿no? La ley establece la jerarquía de las personas usuarias. O sea, la ley de movilidad dice que los ciclistas están en el segundo nivel. O sea, tener como estos instrumentos que nos permiten arropar desde el marco legal institucional la narrativa de por qué debemos transitar hacia proyectos que incentiven la movilidad no motorizada es súper importante. No teniendo eso es muy complicado. Yo hace poco que se promulgó la Ley General de Movilidad, hacía la reflexión de que pues a lo mejor a ustedes no les tocó, pero a Patricia y a mí sí nos tocó. O sea, cuando esto no existía en la ley, entonces una iba y hacía talleres y hacía conferencias con los gobiernos, y llegabas y hablabas de movilidad, algo que ni siquiera existía en la ley. Entonces hablabas de la pirámide y la gente decía, ¿pero eso qué? O sea, como es un deseo, es un buen deseo, una carta a Santa Claus, o sea, ¿qué es, no? O sea, hay una gran diferencia entre vivir en una, en un entorno donde la política pública ya tiene en el marco legal
o de promover estos proyectos en un entorno donde la política tiene el marco legal que dice, existe una pirámide, existe una jerarquización, ¿no? Una priorización de las personas usuarias del espacio público a no tenerlo. O sea, yo lo viví, ¿no? Entonces, justo porque lo viví durante muchos años, el no tener ese respaldo, es que veo la gran diferencia que significa que ahora tengamos ya en los reglamentos, en las normas, en las leyes, en los planes de desarrollo urbano, en los objetivos del desarrollo sostenible. O sea, en todos lados tenemos grabado que hay que incentivar la movilidad no motorizada y que hay que priorizar los peatones y ciclistas. Por eso también creo que es un trabajo que debemos seguir haciendo, el que se armonice todo el marco normativo en el país, las leyes estatales, los reglamentos municipales. O sea, eso es parte de la transición que hay que hacer, como yo les mostraba en la línea de tiempo al principio, ¿no? O sea, esto se construye, es un proceso que sigue en proceso, ¿no? Todavía estamos desarrollando, pues, ¿no? Entonces, ir articulando todo eso, y creo que es parte de lo que hace la narrativa más fuerte, ¿no? O sea, tú llegas y dices, a ver, cuando nos hablaban mucho, por ejemplo, del tema del estacionamiento, ¿no? El cordón de estacionamiento, ¿qué va a pasar con...? A ver, yo la única respuesta que tengo es el artículo 4 en la Constitución dice que la movilidad es un derecho en tales condiciones. ¿Qué no aparece en la Constitución? La Constitución no dice que el estacionamiento sea un derecho, o sea, ¿no? Entonces, ahí también son herramientas que nosotros tenemos para fortalecer el discurso de por qué tenemos que estar incentivando y transitando hacia mejorar las condiciones de la infraestructura de y las personas que caminan y que usan la bicicleta, ¿no? Y creo que también el generar estos espacios de encuentro entre distintos sectores de la ciudadanía es muy importante, ¿no? En un principio, cuando nos vino toda esta avalancha, digamos, de opiniones en medios y pues sí, de argumentos como encontrados de sí, a favor o en contra del proyecto, creo que una de las cosas que justo también era parte de la ganancia es que se hablara del tema, ¿no? O sea, antes no se hablaba. Entonces, el que existan estos espacios donde se pueda hablar para dar argumentos a favor o en contra es muy importante porque lo pone en la agenda pública. O sea, ya la gente habla de movilidad, ya las personas dicen, hay una pirámide. Entonces, la controversia también de alguna manera sirve para eso, y generar los espacios es sano, pues, también para la opinión pública, ¿no? Entonces, procurarlos también me parece que es un área de oportunidad para reforzar, ¿no? Y luego dice si hay algún dato de cuánto incrementó el aforo y si hay importa algún proyecto para la extensión de la bicirruta. Si quieres, Amparo, tú comentar. Del aforo que tuvimos en el recorrido que fue el que hicimos de donde se implementó el proyecto hasta cuando ya se estaba terminando, ya había aumentado casi un 11%, entre 10 y 11% es el porcentaje que había aumentado, y todavía faltaba un tramo por intervenir. Y luego aquí hice algún proyecto para la extensión, tal como, o sea, un proyecto ejecutivo que ya exista, no. Una de las situaciones que se dio acá es que, como les decía, hay una ciudadanía que lleva mucho tiempo trabajando el tema. Hay un trabajo previo que se ha hecho desde hace, que será unos 10 años en Oaxaca, de ir construyendo un mapa colectivo de por dónde deben ser en qué calles pues debe pasar la infraestructura ciclista en la ciudad, ¿no? Y este trabajo o este mapa se ha ido nutriendo a través de los años con la participación ciudadana, mayormente con la participación de los colectivos que promueven la bicicleta, ¿no? También especialistas en el tema. Entonces, este mapa o este plano es la referencia que se usa desde hace muchos años justamente para un poco orientar hacia dónde deben ir caminando las acciones en materia de movilidad no motorizada, ¿no? Y que además está como limitado sí al municipio de Oaxaca, no es que sea un plan grande, ¿no? Y ha habido también ya intentos de generar planes integrales, ¿no? Para la zona metropolitana, para hacer como grandes conexiones entre los municipios conurbados, más allá de la ciudad central, sino también en los municipios conurbados. Entonces, sí, no es que haya oficialmente un proyecto de extensión de la bicirruta, pero sí hay una ruta trazada
de manera colectiva de hacia dónde tendría que seguir expandiéndose la infraestructura ciclista, ¿no? Y ya creo que hasta ahí. Sí. Pues estamos justo en tiempo. No sé si quisieran decir alguna conclusión o como alguna expectativa que tengan para los siguientes años. Estaba leyendo en sus, ay, se me va, en sus síntesis, no sé. Bueno, estaba leyendo que dejaron los cargos públicos, que estaban cambiando, bueno, que cambiaron de cargos públicos. Pues a qué van, a qué le quieren tirar en los siguientes años, No, bueno, más enfocado como en su carrera. yo tengo ya muchos años en esto y no, mi plan es seguir promoviendo, digo, yo uso la bicicleta ya desde hace muchos años y hago activismo en el tema de la bici, del peatón y demás, entonces no, para mí no es, o sea, la ruta es como muy clara, seguiré en ello. También, ¿no? Pensar desde qué plataformas, ¿no? Porque también la otra, o sea, una vez que en todos los niveles puedes incidir, o sea, hay distintos ámbitos en los que se puede incidir desde un colectivo, se puede incidir desde estar en una agrupación colegiada, se puede incidir desde la función pública, pero hay diferencias, ¿no? No es el mismo nivel de incidencia en un espacio que en el otro. Entonces, también, o sea, una vez que pruebas el nivel de incidencia que existe cuando estás en una entidad de gobierno, pues te das cuenta de la diferencia que se puede hacer, ¿no? Cuando desde dentro se puede orientar la política pública hacia este tipo de proyectos, ¿no? A mí me gustaría, digo, no sé, más adelante, si llegará a suceder o no, pero de alguna manera, como les digo, se puede incidir desde muchas plataformas. Yo desde la ciudadanía lo sigo haciendo, pues además tengo la garantía que eso es algo que podría hacer el resto de mi vida, si así se puede, ¿no? Pero creo que también el decidir entrar, ¿no? No sé ustedes que están ahora en formación, por ejemplo, en estos temas, les invitaría también a que se avienten a entrar, a fortalecer los cuerpos técnicos que existen en los gobiernos, porque o sea, regreso al tema, la movilidad como un tema institucional es muy reciente en nuestro país, entonces también es un proceso que está sucediendo al interior de los cuerpos de gobierno en donde necesitamos cada vez perfiles especializados en el tema que nos ayuden a transitar, pues a hacer posibles estas ideas, estos anhelos que tenemos de que las ciudades sean más pedaleables y caminables. Pero bueno, eso se tiene que hacer y manifestar en la realidad, y para eso necesitamos los perfiles necesarios dentro de los equipos de gobierno. Entonces también les animaría que si tienen la oportunidad se incorporen, porque venimos todavía arrastrando esta visión del tránsito, de la vialidad, de priorizar la velocidad del paso de los vehículos, y esto también es un tema generacional, o sea, ¿no? Creo que también tiene que ver con eso. Necesitamos pues que estos perfiles nuevos que se están formando con todos estos conocimientos en temas de movilidad y la importancia de la movilidad sostenible, pues se incorporen a los equipos que están ya haciendo la política pública, implementándola. Pues, Amparo, algunas palabras para cerrar. Pues igual que Claudina, incluso cuando dejé la Secretaría de Movilidad, le decía a los colectivos que me adoptaran en alguno de ellos, porque literal sí ya me tatué esta bandera, y lo voy a seguir haciendo, ya sea desde la función pública o a través de un colectivo. A mí me siguen haciendo mucha burla porque cada que alguien se avienta un comentario en negativo pues, del tema en sí, desde la perspectiva que sea, y hay gente a mi alrededor que es, ya le tocaste su fibra sensible, porque saco todos los datos y tal cual, como dijo Claudina, lo que se necesita para seguir transitando en esta vía, que estoy plenamente convencida que es la correcta. Se necesita más gente con el conocimiento y con los datos y con, pues, con la bandera de que es lo que nos toca, desde la función pública o desde la sociedad civil. Muchísimas gracias, Amparo. Pues dieron una
clase magistral. Claudina, Amparo, hoy nos está acompañando Elia, que ella estudió la especialidad en la generación pasada y Elia también está fascinada con lo que presentaron. ¿Quieres decir algo, Elia? ¿Decirles algo? No, pues tomé la misma clase que ustedes están tomando ahorita y justo como que le comentaba a Patricio que a mí me quedaron muchísimas dudas y me pareció muy claro cuando lo explicaste, Claudina, sobre la ruta crítica de cómo se van creando las ciclovías, ¿no? Nosotros como que nos enfocamos más en cuestiones técnicas. Entonces, pues en este momento me pareció súper interesante ver cómo se ha estado creando esta bicirruta. Por eso también preguntaba como, ¿y hacia dónde va, no? Pero sí, buenísimo. Muchísimas gracias por compartir su experiencia. Muchísimas gracias, Elia, también por tu apoyo. A Claudina, Amparo, si quieren regresar a exponer otro tema, por supuesto, el espacio está. Y si no, ya las estaré buscando en el siguiente semestre para darle otra vuelta a este proyecto. Muchas gracias. No, ¿de qué? Claro que sí, gracias. Hasta